Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conferencia del Congreso Encrucijadas de Caminos del Saber. Esta conferencia la hemos llamado La Ruta de los Crismones y quiere ser una breve introducción a la Ruta de los Crismones que hemos diseñado y como ya habéis visto en otra de las conferencias de la doctora Ana Mafe, esta ruta de los Crismones se va a unir al camino del Santo Grial y va a conformar una ruta realmente muy interesante y muy simbólica. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Según el arqueólogo soriano Teógenes Ortego, los Crismones parecen arrancar de la pequeña corte de Jaca en el siglo XI. Durante esta etapa artística del primer románico, se esculpen en los tímpanos de Jaca, San Juan de la Peña, en San Pedro el Viejo y en el claustro de la Catedral de Huesca, donde irradian hacia Armenia, Armentia, Briviesca y Santiago, jalonando el viejo camino de Santiago. En la imagen tenemos uno de los crismones de Jaca. Por otro lado, el crismón, según dicen los técnicos, los entendidos, por otro lado, el crismón tiene igualmente una fuente interpretativa proveniente del Apocalipsis de San Juan. Aquí tenemos una imagen ilustradora de este Apocalipsis. El evangelista gnóstico, apreciado como ninguno por todas las corrientes heréticas y esotéricas. Por lo tanto, bajo estas premisas, es un símbolo de Cristo como Señor del cosmos. La estrella de 6 u 8 puntas es la expansión en todas las direcciones del principio divino. Y Señor del tiempo, Alfa y Omega, de Cristo como Pantocrátor, todopoderoso y omnipotente, siendo el círculo un símbolo del cosmos oculto. Aquí tenemos otro crismón de Jaca, y aquí tenemos un Pantocrátor en el que, además, justamente tenemos un crismón y que pertenece a la iglesia de San Miguel en Estella. Realmente es uno de los crismones que a mí más, junto al del Santo Sepulcro también de Estella, es uno de los que más simbólicos considero. La palabra crismón procede del griego y significa ungir. Se define como invocación simbólica o señal religioso-cristiana. El monograma de Cristo, formado por sus dos iniciales griegas, X y P, es símbolo de la apelación a Jesucristo, en cuyo nombre deben ocurrir todas las cosas. Se remonta al siglo IV, cuando se empezó a usar en cartas y documentos, generalmente al principio del escrito. Vamos a ver si encuentro la imagen. Aquí tenemos un ejemplo de un crismón, como podemos ver en la parte superior, que precisamente se usaba en aquella época muchísimo como una especie de sello, una especie de invocación, ¿no? Una especie de sacralizar el documento. Bien, volvamos atrás, más que nada para seguir el orden. A partir de los documentos, eso va desarrollándose en los escritos papales y después, posteriormente, se pondrá el crismón delante de la firma. Desde el León IX se empleaban las grandes bulas como rota y cruz de adorno, y del papel pasó a la piedra. Este documento, el documento que hemos visto, es un privilegio otorgado por Alfonso X el Sabio. El crismón es el emblema signográfico de Cristo, basado en la unión de las letras mayúsculas griegas X y P, iniciales de la palabra Cristos. Ninguna otra ciudad atesora tantos crismones en las fachadas de sus iglesias como la ciudad de Estella. Ni siquiera Jaca, tampoco Compostela, meta y culminación del Camino de Santiago. Tanto como pasa con la Vieira, el crismón se convierte en un símbolo jacobeo por excelencia. Sabemos que existen crismones anteriores al de la Catedral de Jaca y a los de Estella, pero no tienen ni la riqueza de signos ni su profunda simbología. Por otra parte, casi todos ellos pertenecen a la orfebrería o a la numismática, y en algunos, como los del monasterio de San Juan de la Peña, donde siempre se ha dicho que hay el mayor cúmulo de crismones de toda Europa, aunque se conservan tan solo un total de 5, no forman parte de la arquitectura del templo, de los hastiales de la iglesia, sino que están situados en las tumbas de los reyes y nobles de Aragón, que fueron enterrados en el panteón de San Juan de la Peña. Algunos investigadores afirman que el anagrama de Cristo procede del lábaro o estandarte del emperador romano Constantino,
Aquí podemos ver la imagen reconstruida de lo que pudo ser el lábaro de Constantino. Este símbolo evoluciona y se enriquece a lo largo de los siglos hasta llegar al románico, donde se le añade un brazo transversal y 3 nuevas letras, el alfa y la omega, primera y última letra del alfabeto griego, y una S latina colocada al pie de la P. Se logra así una compleja y misteriosa representación escultórica de 8 brazos y 5 letras encerrados en un círculo. Qué duda cabe que este es un tema muy controvertido y polémico debido a las antagónicas interpretaciones que sobre él se han dado. Pero su atractivo es innegable, un atractivo que nace del enigma de su origen y de los profundos significados que entraña. 2 son las interpretaciones que se ofrecen sobre el crismón, la tradicional cristiana y la esotérica. Vamos a ver primero, vamos a buscar uno de 8 brazos para que veáis. Son 8 brazos. Este es el de Ainsa, si no me equivoco, el crismón. Tiene 8 brazos, la P, la S, el alfa y el omega. Esta sería, digamos, la culminación de la evolución que tienen los crismones. Bien, continuemos. Defiende la tradicional versión cristiana quienes aseguran que la P es, además de la segunda letra del nombre de Cristo, una alusión al Padre, siendo la S la referencia obligada al Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y el alfa y la omega una alegoría del Hijo como principio y fin de todas las cosas. Sería, en consecuencia, una afirmación de la triple naturaleza divina y, por tanto, también una representación trinitaria. Quienes mantienen esta tesis se oponen a cualquier otra interpretación que no sea la estrictamente cristiana, cosa que suele ocurrir con mucha frecuencia. En abierta discrepancia con esa visión están los que afirman que el crismón es un símbolo esotérico que encierra mensajes eminentemente no cristianos relacionados con el culto a la diosa egipcia Isis, con la sabiduría oculta que representa la S, signo serpentario, con los mandalas orientales, con las marcas de cantería de los llamados hijos del maestro Jacques, con tantas cosas como generalmente se suelen presentar. Sin negar que evidentemente puede que las dos partes tengan su parte de razón, que fuera al mismo tiempo un signo crístico y al mismo tiempo un signo esotérico. Hay otras opiniones que dicen que estos crismones de 8 brazos pueden ser brújulas místicas que en nuestra ciudad, o sea, en Estella, por su ubicación en las fachadas septentrionales, 5 de esos crismones situados al norte están en las iglesias de San Pedro, San Miguel, San Juan y el Santo Sepulcro. Designan puntos cardinales concretos, de forma que el alfa y la omega estarían orientadas hacia el este y el oeste hacia Jerusalén y Santiago de Compostela, respectivamente. La S sería la referencia al sur, ocupado en aquel tiempo por musulmanes y representado por la serpiente de la sabiduría islámica del Califato de Córdoba, y la P marcaría un punto central y polar en clara alusión a la Jerusalén celeste, a la que se señala y se dirige. Esta interpretación de los crismones como instrumentos de orientación espiritual, como astrolabios del alma, se ve corroborada por una leyenda latina que forma una ola alrededor de un crismón de la iglesia de San Juan de Besançon, en Francia, y que traducida diría: este digno otorga a los pueblos los reinos celestiales. Es realmente, bueno, versiones, pueden haber muchísimas. Por lo tanto, al final comentaré una ya más personal mía, ¿no? Como hemos visto, Estella, el lugar donde más abundan y donde más perduran los crismones medievales, hay que pensar que estos desaparecen en el siglo XIII, mientras que en la iglesia de Santo Sepulcro de Estella hay uno bellísimo y enigmático del siglo XIV. Es como si Estella, terca, sabiamente, se aferrara a ese símbolo místico del crismón como no ya una brújula, sino también como un indicativo hacia la Compostela celeste que en aquel tiempo estaba fluyendo. Pero hay una cosa curiosa, si me lo permiten ustedes, vamos a ver si encuentro las imágenes, un segundito. Bien, si situamos sobre el mapa de Estella
la situación de las iglesias donde había crismones, nos conforma una figura realmente que podemos decir que, bueno, curioso, pero que de entrada no nos lleva a más, ¿no? En el mapa está situada la posición del Hospital de San Lázaro, donde estaba el crismón que actualmente está en el Museo de Pamplona. Bien. Curiosamente, veremos que tiene cierto parecido esa forma de los que forman la unión de las iglesias donde hay crismones en Estella, con la constelación del Boyero, como podemos ver. Parece ser que hay cierto, ¿verdad? Cierto parecido. Pero además, Estella se le considera tierra de bueyes. Por lo tanto, la constelación de Boyero, en este caso, podría estar perfectamente unida a Estella. Pero no hay más. No puede ser casualidad que una de las estrellas que conforman la constelación del Boyero reciba el nombre de Ízar. Curiosamente, una palabra que está, metida de lleno en el nombre de Lizarra, el nombre vasco de Estella. Por lo tanto, también vemos que hay cierta unión, cierto paralelismo con esa figura. ¿Eso qué significa? Pues hombre, significa, para mi forma de entender, que se reafirma la importancia de Estella como centro neurálgico de este camino, y evidentemente pues es una cuestión que, curioso, la situación de la constelación del Boyero con los dibujos de los crismones en Estella. Es una intención de esta asociación que hacer en Estella una especie de juego de los crismones a la manera del juego de la oca, que por cierto ya los técnicos ya han iniciado su diseño, y se recorrería las 5 iglesias de Estella siguiendo un orden determinado, aplicando las casillas del juego de la oca a lo que hemos denominado el juego de los crismones. Esperemos que en un futuro no muy lejano lo podamos tener, ¿no? Pero es realmente curioso esta unión de Estella, los crismones y todo el entramado simbólico que lleva este camino. Bien, vamos a seguir. Bien, iniciamos ya el tramo final de esta conferencia. Hemos colocado aquí el crismón que a mí personalmente más me entusiasma, más me seduce, que es el crismón que se puede ver en la iglesia del Santo Sepulcro de Estella. Realmente su situación en manos de un ángel es tremendamente simbólica. El crismón de los 8 brazos, significando la evolución plena y total de ese símbolo, de ese misticismo, y realmente es una figura que siempre me tiene emocionado. Bien, el por qué esta importancia que hemos dado a los crismones. Hay un dato que es muy importante, a mi manera de ver, y es que entre ese inicio de lo que hemos llamado la ruta de los crismones, que sería el inicio del paralelo 42 en la península ibérica, partiendo desde la Bahía de Rosas, desde el monasterio de San Pedro de Rodas, esa ruta de los crismones, desde San Pedro de Rodas hasta Estella, tiene exactamente 112 crismones, más los 9 de Estella, más el de Averín, que fue encomienda templaria y que está muy cerca de Estella, a pocos kilómetros, nos da 122 crismones en esa parte del camino. Uno podría pensar, pues hombre, pues desde Estella a Santiago de Compostela, siguiendo el paralelo 42, pues lógicamente deben haber muchos crismones. Pues no. Desde Estella a Santiago de Compostela hay 7 crismones. Siempre hablando a la altura del paralelo 42. Unos minutos arriba, unos minutos abajo, pero en poblaciones que están en el paralelo 42. Tendríamos 122 desde San Pedro de Estella, en cambio solo 7 desde Estella a Compostela. Realmente que creo que es una indicación muy importante de la importancia de esa parte del camino, de la importancia simbólica de esa parte del camino. Además tiene poblaciones, que después lo veréis en un vídeo que a continuación de mi conferencia podréis ver,
donde ya hemos diseñado esas etapas de la ruta de los Crismones, etapas que están diseñadas evidentemente en estos momentos para ser efectuadas en vehículo, porque se atraviesan zonas bastante dificultosas, bastante difíciles por los Pirineos. Aparte, no hay una infraestructura de albergues ni de hospedaje como para poder hacer una parada cada 30 kilómetros, 25 o 30 kilómetros más o menos, que puede ser lo normal en una jornada de un camino de peregrinación. Por lo tanto, de momento, estas etapas están diseñadas para ser efectuadas en vehículo, pero ya veréis cómo recorremos una serie de poblaciones importantes y de unas, en fin, connotaciones monumentales y patrimoniales también muy importantes. Pues bien, esta ruta de los Crismones es lo que se unirá al Camino del Santo Grial. Nuestra asociación se ocupará de esta zona del Camino del Grial en Cataluña. Añadiremos la ruta de los Crismones para unirnos al Camino del Grial, que baja de los Pirineos y baja además de los Pirineos catalanes de Lérida, precisamente con un conglomerado de vírgenes negras que también integraremos en este Camino del Grial, teniendo en cuenta también Andorra. Por lo tanto, esta zona del Camino del Grial, que nosotros subtitulamos la Ruta de los Crismones, se integrará totalmente en esta ruta que después baja hacia Andalucía y por lo tanto conforma una ruta simbólica, creo que muy importante. Dentro del proyecto pues está que la asociación también empecemos a hacer unos viajes de rodaje, más que nada pues, para ver dónde poder hacer unas paradas, dónde poder pernoctar cuando sea conveniente, en fin, algo que realmente nos permita conocer en amplitud y con mucho fondo, con mucho conocimiento, no solo decir, este es el Crismón de... No, no, vamos a intentar analizar y comprender lo que estamos viendo, lo que nos están ofreciendo y lo que esas piedras nos quieren decir. Yo creo que es un proyecto importante, muy amplio, muy vasto, con V, pero de verdad apasionante, ¿no? Esto es lo que la Asociación Camino Ancestral de Santiago se propone, lo que la Asociación Camino Ancestral de Santiago va a aportar a la Ruta del Grial, reforzando todo ese misticismo que indudablemente la ruta tiene. Pues bien, creo que nada más por mi parte. Ahora vienen un par de vídeos que ustedes pueden ver. Y nada mejor que acabar con el pismón de la iglesia del Santo Sepulcro de Estella, con ese ángel mirando y sosteniendo en su mano uno de los crismones para mí más hermosos que se pueden ver. Muchas gracias a todos y hasta siempre.
Etapa número 1, San Pedro de Roda, Besalú. Etapa número 2, Besalú, Gombrèn. Etapa número 3, Gombrèn, Yes. Etapa número 4, Yes, Sor. Etapa número 5, Sor, Taúl. Etapa número 6, Taúl, Castejón de Sos. Etapa número 7, Castejón de Sos, Voltaña. Etapa número 8, Voltaña, Jaca. Etapa número 9, Jaca, Monasterio de Leire. Etapa número 10, Monasterio de Leire, Estella. Y etapa número 11, Estella, Averín, Estella. Bien, ahora veremos en cada etapa qué poblaciones y qué visitas importantes podemos realizar. En esa primera etapa, entre San Pedro de Roda y Besalú, destacaríamos el castillo de Montroig, la población de Darnius, que tiene crismón, Vilanova de la Muga, iglesia de Santa Eulalia, que también tiene crismón, el monasterio de Santa María de Belabertrán, que tuvo importantes contactos con el Temple, la ciudad Vilasacra, con su iglesia de San Esteban y su fortaleza del siglo XI, y la acabaríamos en la ciudad medieval de Besalú, con su castillo del siglo X. En la segunda etapa, Besalú-Gombrèn, visitaríamos el monasterio de San Juan de las Abadesas, fundado en el año 885, y el castillo de Mataplana del siglo XII, con su iglesia de San Juan del mismo siglo. La tercera etapa, Gombrèn-Yes, está marcada por el paso por la ciudad de Bagà, que data del siglo XIII, cuando la familia Pinós funda la población. Hay historiadores que aventuran la posibilidad de que el fundador del Temple fuera Hugo de Pinós y no Hugo de Payns. En la cuarta etapa, Yes-Sor, nos encontramos con el castillo de Toloriu, residencia de la familia Grau Moctezuma, y la población del Laseu d'Urgell, que dice la leyenda que fue fundada en el año 1699 a.C. por Hércules el egipcio. Cuenta la población con la extraordinaria Catedral de Santa María, consagrada en el año 893. La quinta etapa transcurre entre las poblaciones de Sor y Taúl. En ellas podremos ver el crismón de la iglesia de San Lázaro de Alós d'Isil, el crismón de la ermita de las Nieves de Arreu, la población de Gerri de la Sal, con su monasterio del siglo IX, la Pobla de Segur y su iglesia de la Magdalena, Cap d'Aran y dos crismones en la iglesia de Santa María, Salardú con un crismón en la iglesia de San Andrés, Una con crismón en la iglesia de Santa Eulalia, Garós con crismón en casa particular, la población de Pont de Suert y su iglesia de Santa María, consagrada en el año 1018, y llegaremos a la población de Boí-Taúl. Boí-Taúl es un territorio que padeció la cruzada contra los cátaros, y las iglesias románicas bellísimas del valle de Boí son 9. La sexta etapa, que transcurre entre Taúl y Castejón de Sos, es una etapa que podríamos calificar de densa, pues tenemos nada menos que 15 crismones que ver en ella. Pasaremos por poblaciones como Durro, Escunau, Sorpe, Montcorbau, Lleps, Rendanué, Bisaurri, y acabaremos en Castejón de Sos, donde podremos ver la ermita de la Virgen de Gracia y la iglesia de San Aventín, en la localidad cercana del Run, de los siglos XI y XII. La séptima etapa nos llevará de Castejón de Sos a Voltaña, y también tendremos varias localidades con crismones como Saún, Benasque y su crismón de la iglesia de Santa María, y localidades como Navarri y su iglesia románica del siglo XII, o Ainsa y su monasterio de San Victorián, Siste con las ermitas de la Magdalena y San Dionisio, y acabaremos en Voltaña, donde tenemos el crismón en la iglesia de San Pedro y el castillo de los condes de Sobrarbe. La octava etapa, Voltaña-Jaca, también es abundante en crismones, pues nos encontramos nada menos que 17. Desde el crismón de la localidad de Planillo, el crismón de Sasé,
Isún de Basa con 2 crismones en la iglesia de Santa María, Sabiñánigo con su iglesia de San Pedro, su iglesia de San Andrés, su iglesia de San Juan Bautista, el crismón de Lerés, el crismón de Orante, su iglesia de Santiago, y acabamos esta etapa en Jaca. De Jaca realmente poco se puede decir, pero sí añadir que se remonta a su catedral al año 1077 y nada menos que 4 crismones podemos ver en ella. La novena etapa nos acercará al monasterio de Leire. Pasaremos por poblaciones como Vinacua con su crismón de la iglesia de Santa María, y nada menos que pasaremos por el monasterio de San Juan de la Peña y la Santa Cruz de las Heros. No olvidemos que en el monasterio de San Juan de la Peña se dice que en él se custodió el grial y en un principio había una ermita dedicada a San Juan Bautista. Cuenta también con 6 crismones, uno en la iglesia alta, 3 en nichos del Panteón de los Nobles, otro en la capilla de San Victorián y por último el crismón del claustro. Otras poblaciones que podremos ver será Triste con 2 crismones en la iglesia de Santa María, Riglos con un crismón en la ermita de San Martín, Loarre, donde podremos contemplar el extraordinario castillo que tiene esta población, y acabaremos en Leire, donde visitaremos su monasterio que ya lo citan en el siglo IX. Pasó de benedictino a cisterciense, alentado el cambio por el rey Teobaldo I. La 10ª etapa ya nos llevará hacia Estella. Recorreremos poblaciones con crismones como La Llana, El Bayo, Sádava, Urríes. Nos llegaremos hasta Sangüesa, donde veremos su iglesia románica de Santa María la Real y su crismón en la ermita de San Adrián. Seguiremos por Eslava con su crismón, aunque ya desaparecido, Ujue con su crismón en la iglesia de Santa María. Y esta etapa nada menos que nos hace pasar por Eunate y su iglesia de Santa María, que se discute si fue templaria o no en el siglo XII. Seguiremos por Puente de la Reina, donde veremos su iglesia de Santiago del siglo XII, con la talla de la Virgen del Rosario, la iglesia del Crucifijo, también del siglo XII, y pasaremos por su famoso puente románico sobre el río Arga. Después llegaremos hasta Olcoz, donde se produce lo que podríamos llamar uno de los enigmas del camino, y es que la portada de su iglesia de San Miguel es una réplica exacta de la portada de Eunate, pero invertida. Se produce lo que se llama el efecto espejo. Y acabaremos en Estella, no sin antes haber pasado por el monasterio de Irache del siglo VIII y haber bebido vino en sus famosas fuentes de vino y agua. Y ya para finalizar, la etapa número 11, que transcurre entre Estella y Averín. Averín fue encomienda templaria y tiene una iglesia realmente extraordinaria. Y Estella, pues bueno, ya lo hemos comentado antes, con sus 9 crismones y sus múltiples iglesias, y marca el hito